todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de literatura, autores y libros de la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en el cual vamos a estar hablando por primera vez en este podcast de un libro que tiene que ver específicamente con lo que hemos estado viviendo los últimos 5 meses. Y me encanta, estoy particularmente contento que sea precisamente con alguien a quien he leído mucho y que siempre lo hemos pensado desde esta casa, como lo es Andrés Felipe Solano. Andrés Felipe, bienvenido a Paredro. Hola Camilo, gracias por ponerme a charlar. No, todos creo que tenemos y queremos charlar en estos últimos meses, así que qué mejor que hacerlo entre Seúl y Pereira, además, y sobre todo en dos momentos en los que hay dos países que están pasando por momentos tan distintos. Y todo esto se puede ver, y como se verá a comienzos de agosto en Colombia, en los días de la fiebre, Corea del Sur, el país que desafió al virus, el libro que acaba de salir en España y en el cual, pues, Andrés Felipe nos cuenta unas 140 páginas, lo que fue la experiencia de ese pico, esa condición de lo que fue el coronavirus en un país en que lo llevó sobre todo una iglesia y un psiquiátrico y que llevó tantas cosas y que dejó para nosotros los lectores verlas en las palabras de Andrés Felipe. En esta casa seguramente ustedes lo han oído, es en primer lugar ganador del Premio Biblioteca Narrativa Colombiana en 2015 con Corea Apuntes desde la cuerda floja y también autor de una muy buena novela como es Cementerios de Neón, publicado en la editorial Tusquets. Entonces, para comenzar, Andrés Felipe, tengo entendido que usted está en vacaciones, que va a salir de viaje, se va a tomar unos días, algo que en este momento en Colombia puede sonar tan extraño. Sí, la próxima semana voy a irme unos 7 días a Busan, que es la segunda ciudad de Corea, es un puerto. Sí, voy a tomar el tren, ya lo he tomado un par de veces. De hecho, esta semana estuve en Busan por una cita de trabajo. Y justo al final del libro, el libro se cierra con un viaje. Cosa que leerla desde acá, hoy el día en que se registran más de 8.000 casos en positivo de coronavirus, pues nos hace pensar en muchas cosas que queremos preguntarle a Andrés Felipe, que no solamente están escritas en este libro, sino que también pues se están viviendo prácticamente en simultánea. Quisiera comenzar, Andrés Felipe, ¿por qué no nos cuenta de dónde sale este libro? ¿Cómo en el momento en el que ¿En qué punto se sienta usted a escribir? ¿Cómo fue ese proceso? Porque bajo este estado me imagino que tuvo que haber sido particularmente extraño. Pues en realidad yo estaba escribiendo algo muy diferente, un proyecto que llevo un año largo, en el que llevo trabajando un año largo. Y claro, desde el principio, desde el primer día en que el primer infectado se detectó en Corea, empecé a leer con más regularidad los periódicos. De todas maneras, pues claro, tener a China tan cerca, eh, digamos, estábamos de alguna manera preparados para lo que podía venir. Empecé a leer periódicos con más regularidad, y empecé a hablar con el editor, Marcel Ventura, que de hecho fue el editor de Cementerios de Neón, la novela que nombrabas. Y él conoce un poco Corea, porque estaba aquí y bueno, somos amigos y estamos en contacto. Y él estaba también pendiente de las noticias de Corea. Y cuando al final del primer mes de contagios, que eran unos 30 casos, se encontró una super propagadora, una mujer de 60 años o algo así, que alcanzó en un día a contagiar a, no sé, 20 personas, algo así, no me acuerdo bien el número. Ahí las cosas cambiaron definitivamente, porque el gobierno incluso pasó de alerta naranja a alerta roja en ese momento, porque sabía que esta señora, que hace parte de una iglesia cristiana, de una secta apocalíptica, digamos, había tenido contacto con muchos fieles de su iglesia y durante las ceremonias, son ceremonias donde la gente canta a todo pulmón,
O sea, era muy, muy fácil que se contagiara mucha gente. Cuando se dio ese momento, Marcel me dijo, mira, no quisieras escribir un libro sobre lo que está pasando. Y mi respuesta inicial fue como, no, yo no sé cómo podría escribir sobre esto. Eh, igual, déjame y lo pienso, fue mi respuesta. Seguimos hablando, seguimos comentando las noticias, lo que pasaba en Corea, y a las, no sé, yo creo que a la semana o a la semana y media pasó algo muy puntual también, y es que un ciudadano polaco que regresaba al país, él vive aquí, resultó infectado y había pasado por varios restaurantes del barrio donde yo usualmente almuerzo o ceno con mi esposa. Y, y dije, bueno, esto quizás es el virus tocando la puerta y a lo mejor hay que hablar un poco sobre eso. Y así le dije, bueno, voy a intentarlo. Y la manera que encontré fue armar como un diario. Era la manera más fácil de contar todo lo que estaba pasando en el momento, porque no quería ponerme, digamos, a especular. Aún es muy difícil saber lo que viene para todos. Entonces quería dejar un registro de esos días y a la vez, digamos, la única decisión de estilo o tono que tomé fue pensar en que ese libro se debería poder leer en 10 años o 20 años y que alguien pudiera darse cuenta de cómo el virus pasó por Corea, que fue en ese momento, en el momento de la paciente 31, de la superpropagadora, era el segundo país con más contagios después de China. Leo de la página 46. He dejado de leer, de trabajar en un nuevo libro, de pensar en las clases. Estoy encerrado en el mundo de la secta y del virus. Yo también soy su prisionero, soy su cautivo. Recuerdo lo extraño que me pareció cuando me explicaron que los hospitales en Corea ofrecen servicios funerarios y salas de velación. Ahora que lo pienso, nunca he visto una carroza fúnebre y tras la imagen me dejo llevar por un recuerdo largamente olvidado, un recuerdo que se posa de repente como un banco de niebla sobre un río. Andrés Felipe, como parte de ese registro que usted nos empieza a dar en el libro, hay algo que ya, pues los que lo hemos leído, quienes lo hemos leído, habíamos visto en tanto en Corea Apuntes desde la cuerda floja como en Cementerios de Neón, con los dos con Marcel Ventura, quien de hecho saludamos desde acá. Y allá en esos libros, en esas crónicas, entendíamos algo que usted nos contaba y es como lo que es vivir en un país donde todavía hay espías, ¿cierto? En un país en el que todavía se rige por una normalidad tan distinta a la de acá. Y yo creo que algo que llama mucho la atención es ese sentido de vigilancia y de pérdida de intimidad, como sentir súbitamente que dependemos de las aplicaciones que nos persiguen, pero al mismo tiempo se puede saber dónde estuvo todos los lugares de ese paciente 31, por ejemplo. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo abordó eso y cómo fue? Claro, el país ha estado preparado, obviamente, para una guerra y la división de las dos Coreas, pues sí, ha generado ese tipo de cosas, pues una guerra fría que aún se mantiene, a veces con sus picos, no sé, hace como unos 10 años o un poco más, incluso hubo intercambio de morteros en una isla que visité. Y todas estas cosas, digamos, de espías, de contrainteligencia, hay todo un entramado armado. Pero digamos que es una política del gobierno que se rige bajo la Ley de Seguridad Nacional desde hace mucho. Ahora, la vida de la gente como tal, el día a día, uno jamás siente que está siendo vigilado, espiado. Digamos, la imagen que yo creo que muchos en Occidente tienen es que andamos con un dron encima todo el tiempo o algo así, o que hay policía secreta en el metro viendo a ver quién tiene la mascarilla puesta o no. En fin, de hecho, esta cosa de las aplicaciones fue una iniciativa ciudadana, fue una iniciativa de un estudiante universitario, que está en un máster o algo así, y empezó a leer
las estadísticas y de los nuevos casos que se presentaban, porque el gobierno tiene la obligación de presentar esa información. Esa es una de las cosas que se reformaron en la ley de contagios de enfermedades infecciosas después de la anterior pandemia, que fue el MERS, en el 2015 creo que fue aquí. Que claro, eso cambió muchísimo las leyes en Corea al respecto, porque Corea fue el segundo país después de Arabia Saudita en contagios. Entonces, bajo esa ley, este Instituto de Enfermedades Contagiosas, el Centro de Enfermedades Contagiosas, está obligado a publicar toda la información de los nuevos contagios. El estudiante universitario lo que hizo fue armar una aplicación porque dijo, leer Excel nadie va a entender muy bien lo que está pasando, es mejor ponerlo en un mapa y así nació esa aplicación. Claro, cuando se dio el salto grande después de la paciente 31 y esta iglesia cristiana, que a finales de febrero, de un día para otro, se presentaron 900 contagios, que ha sido como el pico en Corea. La aplicación casi colapsa y ahí llegaron como inversores a tratar de sostenerla y un equipo más grande, eso es lo que he entendido. Y otro par de aplicaciones se crearon de la misma manera, son iniciativas ciudadanas. La única aplicación que el gobierno ha desarrollado y que obliga a usar es para la gente que retorna al país, porque en un momento, claro, cuando empezó la crisis del COVID en Estados Unidos, muchos coreanos, hay una diáspora muy grande en Estados Unidos y precisamente en Nueva York y precisamente en Queens, donde digamos fue el epicentro del COVID, de los contagios. Muchos coreanos regresaron al país, eh, simplemente tenían que estar en cuarentena, algunos cumplieron con esa cuarentena, otros no cumplieron y los contagios a través de retornados crecieron hasta que entonces el gobierno decidió finalmente aplicar una aplicación que debían bajar las personas que regresaban al país y usarla obligatoriamente, donde se registraban 2 veces al día su temperatura, no podían salir de sus casas, obviamente, y había un sistema un poco para controlar esa salida que nadie burlara. Pero sí, también la cosa es, yo he hecho un par de entrevistas con el libro ahora que se publicó en España y la pregunta siempre está en el aire, la privacidad, la privacidad, la privacidad. Pero yo me pregunto, además creo que Colombia es uno de los países con índices más altos de usuarios de Facebook y de redes sociales en general. Eh, Todo el tiempo estamos dejando rastros de nuestra vida en las redes sociales, abiertamente, y no lo pensamos así. Y alguien que se ponga a armar el itinerario un poco de nuestras vidas es muy fácil a través de una red social. Entonces los coreanos lo que piensan es, ¿por qué no dar un poco de esa privacidad que ya la estamos dando todo el tiempo para que los oficiales de este centro puedan armar los itinerarios y saber si más personas se contagiaron? Sobre todo porque algún contagio puede llevar a una muerte. Entonces, digamos que ese tema no se ha debatido tanto acá, la gente lo ha aceptado como una medida de urgencia. Pues usted precisamente se refiere a esto en el libro y diciendo, vamos dejando migajas por el camino sin darnos cuenta. Y es como ya el momento en el que vivimos, y pienso ahora en lo que fue hace un par de meses cuando salió la aplicación por parte de la alcaldía de Bogotá y lo que fue el unánime rechazo de gran parte, mientras que otros decían, pero pues ya en últimas, ese sentido de privacidad lo estamos perdiendo porque tenemos Facebook y nos registramos y vamos y venimos. Hay una página en la que hay una frase también que me gustó mucho de su libro en que dice que el virus lo que ha hecho es descomponer todas las brújulas. Entonces, ¿cómo usted cree que es que de pronto esto nos está poniendo de manifiesto como otro tipo de intimidad? ¿O acaso se está creando una nueva privacidad y, y en últimas vamos a recibirla estando algunos países más acostumbrados a ella que otros? Sí, otra cosa que he pensado, y obviamente aquí quizás es más patente, es que toda esta pregunta de la privacidad es una pregunta del siglo XX, una pregunta
o sea, las personas, digamos, que yo creo, esa es mi teoría, que tienen, no sé, 20 años, que han nacido con Internet, esa pregunta no se la hacen, ya no se la hacen. No es un problema del siglo XXI, digamos. Y aquí, obviamente, por el grado, pues porque hay empresas, fábricas de teléfonos y la red está, todo el país está cubierto con con internet, es muy fácil acceder en todos lados, todo el tiempo, con gran velocidad. Pues la gente está muy acostumbrada a esta relación con la tecnología digamos que no la ve con malos ojos, la ve como parte de la vida, claro, trae ciertos problemas, problemas graves a veces, pero también es parte de lo que significa vivir en el siglo XXI. Sí, creo que esa es una de las primeras cosas que comenzará a generar una ruptura. Pero pensemos, Andrés Felipe, ¿por qué no pensamos un poco en la manera como se armó, cómo terminó armado este libro? No sé si decir cómo se armó, sino cómo quedó armado, ya que me imagino que también el ritmo de escritura, es decir, lo hablábamos ahora, me pregunto qué tanto usted se acuerda de este libro, porque también cuando el tiempo se estira y la intimidad se hace más plena en estos casos, pues los estados mentales son distintos a la hora de escribir. Pero sí quisiera como preguntarle cómo fue la manera como usted le empezó a dar sentido a todo esto, que lo terminó teniendo ese tema en verdad en que el 80% de los casos eran por una secta religiosa y luego los brotes habían sido de un psiquiátrico. ¿Cómo empezó a ordenar esa realidad para meterla dentro de su experiencia, dentro del registro? Digamos que yo hice un poco mi propio mapa del COVID y también, eh, o sea, organizando un poco la información, siguiendo el rastro de los periódicos, volví sobre los periódicos que había leído como para tener claro la progresión de los hechos, digamos, como tal. Pero una vez me puse como al tiempo con esos hechos del mes en que no estaba escribiendo el diario, sino simplemente leyendo los periódicos. Una vez llegué al día justo en el que estaba viviendo, la escritura del libro sí se tornó un poco extraña. Tanto que yo fue una especie de trance, digamos, si podemos usar la palabra, porque no recuerdo muchas de las entradas y a veces me hacen preguntas y me toca un poco volver sobre ellas. Por esto mismo, porque la relación con el tiempo fue cambiando de una manera muy, muy brutal. Acá nunca ha habido confinamiento obligatorio, jamás. Pero las personas sí han decidido por cuenta propia, los que pueden quedarse en su casa, los que pueden teletrabajar, en fin. Y claro, esos días, fueron un par de semanas, como 3 semanas encerrado, totalmente, además escribiendo esto, pues sí generó un tono de trance, digamos. Y yo creo que los lectores, por lo que he sabido, lo alcanzan a notar, ese cambio del tiempo, esa necesidad como de habitarlo, pero también de huir de él, un doble movimiento ahí extraño. Sí, yo creo que en eso estoy de acuerdo porque yo sí creo que es un ejercicio, creo que también sobre eso hemos venido hablando, porque es la creación de una intimidad en un tiempo muy estático que por un lado tiene una banda sonora sobre la que le voy a preguntar ahora, pero también tiene unos puntos de confluencia que a mí me llamaron mucho la atención y le quería preguntar también, por ejemplo, por ese diario que usted encuentra sobre la guía turística que empezó a tener síntomas leves y empezó a escribir un diario detallado con todas las actividades. Claro, yo pensando en cómo se podía leer el libro, eh, añadía información personal, digamos, lo que yo estaba viviendo en el día a día, lo que estaba pasando por mi cabeza, lo que estaba pasando por la cabeza de las personas con las que convivo. Pero también quería, sí, dejar un registro de otro tipo de cosas que estaban sucediendo en Corea, por ejemplo. Y una de esas pequeñas historias que incluye el libro, yo traté de incluir muchas, pues, historias de ese tipo,
era el de esta guía turística que había decidido ella misma autovigilarse, digamos, por decirlo de alguna forma, y llevar un itinerario detallado y completo en caso de que resultara infectada para entregárselo a los oficiales de este centro de enfermedades contagiosas. Lo que es muy particular porque si lo pensamos, es una medida de prevención, digamos. Ella está pensando en el bien común, pero también hace parte, sí, de esta cosa de, de tener que dar cuenta, debido al virus, de todos los pasos y de todos los actos cotidianos. Es bien extraño. Y hay otro par de historias así, claro, en el diario, un poco para balancear lo que decía ahora, la experiencia personal con lo que se ha vivido en Corea, que definitivamente ha sido un país donde las cosas se han desarrollado de otra manera, si pensamos en Europa, Estados Unidos y ahora Latinoamérica, por supuesto. ¿Por qué no nos cuenta Andrés Felipe de toda esa, como decía ahorita, como esa banda sonora que acompaña el libro, que es banda sonora, pero también es banda literaria, por supuesto, porque aparecen siempre las referencias que usted ha visitado en otros textos, pero bueno, desde Leonard Cohen, Ballard, por ejemplo, Busati, Burroughs, etcétera. ¿Cómo fue esa relación que de pronto usted empezó a desarrollar o qué nos quiere contar de lo que fue sus sesiones de lectura de lo que ha sido este tiempo? Mm, digamos que, o lo intenté así, todas estas referencias parten de una manera muy natural, en que yo desde hace mucho me relaciono, y muchas otras personas, obviamente, con el mundo, que es a través de los libros y la música y el cine. Y, y claro, bajo esta situación específica, muchas referencias y lecturas, incluso olvidadas, me empezaron a llegar de nuevo. Y pues digamos que muchos de mis libros están en Bogotá. Tengo algunos aquí que pude consultar, pero Internet siempre estaba a la mano y, por ejemplo, me sorprendió mucho haberme acordado, y es un párrafo que transcribí, creo que es el inicio de una novela que leí hace muchísimo tiempo de Gesualdo Bufalino, escritor siciliano, italiano, em, que se llama La perorata del apestado. Claro, al leer ese primer párrafo me sacudió y me hizo pensar, bueno, en lo que inmediatamente estábamos viviendo, y es un libro, no sé, escrito hace mucho tiempo. Así fueron llegando esas referencias, digamos, naturales, estando yo en casa, escribiendo un poco, pensando, acordándome. Algunas fui reuniéndolas, y otras también me las encontraba, digamos, al azar, leyendo cualquier otra cosa, había una referencia y buscaba esa referencia y me decía, bueno, esto puede ir bien quizás en el libro, puede iluminar los párrafos que vienen o los párrafos anteriores. Andrés Felipe, ¿y cómo ha sido, usted cómo ve Colombia desde allá? Porque mientras yo lo leía y ahora escuchándolo con toda la parte de la disciplina de esa población, justamente hace 2 días leí una entrevista tan cómica como preocupante de un tipo que dice que no usa tapabocas porque no cree en esa teoría de los Illuminati, ya que es todo producto del coronavirus, mientras que usa igual un casco diciendo que no existe y que nada de esto es real. ¿Cómo se ve Colombia y de qué manera usted lee? Usted siempre nos ha leído a los colombianos, digámoslo de esa forma, pero ¿cómo esta distancia que le ha mostrado, que nos quiera compartir? O sea, aún todo es muy confuso. Claro, cuando los contagios bajaron y se estabilizó un poco la cosa aquí, porque todavía, bueno, seguimos en una especie en distancia social, usando mascarillas todo el tiempo, en fin. Mi preocupación no, obviamente no bajó, porque siempre tengo un ojo puesto en Colombia. Y, y aún no sé qué pensar. Ahora también sí, yo vi lo de la entrevista a este tipo, y sí, es graciosa, pero también, bueno, en Corea todas estas personas de la secta cristiana al principio no querían usar tapabocas, y vieron cómo el virus, digamos, refrendaba las teorías de su pastor y, en fin, o sea, digamos, hay mucha gente con este tipo
de pensamientos en todo el mundo, no tiene por qué ser específicamente Colombia. Digamos, la locura está en todos lados. Pero francamente y sinceramente no sé qué pensar de lo que está pasando allá, porque hablamos ahora, digamos, que de un día para otro hubo un salto de 9.000 contagios. Aquí el máximo, creo que ya lo dije, fue de un día para otro 900 o algo así. Entonces, no sé, me asusta, francamente, sinceramente, me asusta lo que puede pasar allá y no, mis días, digamos, no son tan tranquilos, pensando en que mi familia está allá, las personas que conozco, usted, por ejemplo, bueno, mucha gente obviamente está viviendo días difíciles y la gran mayoría de la población colombiana está viviendo días aún más difíciles, teniendo en cuenta que pues, Colombia es un país donde la economía informal es la que sostiene al país de alguna manera. Ojalá que ese hueco tan grande que se ve ahora, am, las personas que deben hacerse a cargo se hagan a cargo por fin. En el libro hay una referencia que también puede aplicarse a Colombia. Y es que pienso que el virus fue como un rayo láser que fue cortando la sociedad coreana y viendo un poco dónde están los puntos flacos de una sociedad que hacia afuera, pues la gente puede admirar y decir, no sé, es una sociedad avanzada, organizada, etcétera, pero obviamente tiene muchos problemas. El virus, los contagios grandes se dieron precisamente en focos donde esa sociedad admirada no funciona bien. La mayoría de gente que va a estas iglesias son personas muy solas, jóvenes y viejas, digamos, que han migrado de que los pequeños pueblos a las ciudades y eso les crea un sentimiento de soledad muy grande. Estos pabellones psiquiátricos rurales también están mal atendidos, gente que ha estado ahí 20 años sin que nadie lo visite, un call center donde digamos, las condiciones de trabajo eran precarias, definitivamente. Y ojalá el virus también actúe así en Colombia, identifique muchas cosas que deberían resolverse apenas se pueda, digamos, apenas salgamos de este bache. Una última Diga. cosa que digamos, se puede relacionar con la situación en Colombia y es que aquí hubo elecciones, elecciones regionales y parlamentarias el 25 de abril y la gente, claro, en medio del virus, todo el mundo dijo, no, nadie va a ir a votar. Pues lo contrario, la gente mal que bien votó y tiene ha descubierto que la democracia es una herramienta imperfecta, sí, pero que hay que defender. Después de haber sido un país que estuvo en una dictadura larguísima, se ha dado cuenta de eso. Habría que elegir bien en Colombia más adelante. Pues sí, esperemos que esa sea otra de las cosas que nos pueda dejar esta experiencia en realidad. Andrés Felipe, y ya para cerrar, ¿de qué se trata ese otro libro que tuvo que dejar o porque por lo menos posponer mientras escribía esto? ¿Qué se viene cocinando? No, eso sí no puedo decirlo. Ah, bueno. Lo Creí. siento. Porque es un libro extraño, sí. Bueno, No sé pues muy bien qué es, pero sí, pero no, prefiero no hablar por ahora. bueno, pues entonces igual lo estaremos esperando. Andrés Felipe, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado y sobre todo pues que aproveche mucho ese viaje la próxima semana, cosa que nosotros esperamos que podamos también decirnos aquí entre los colombianos. Sí, claro, bueno, mucho ánimo para lo que se viene. Bueno, pues así sea. A ustedes, muchas gracias. Ya saben, Los días de la fiebre de Andrés Felipe Solano, que estará en las librerías a comienzos de agosto, publicado por la editorial Planeta. Así es que ya saben dónde encontrarlo para poder entender a través de la pluma de uno de nuestros mejores escritores de crónica, pues esta otra realidad que en aspectos parece tan lejana, pero en otros nos une tanto desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.